El perro K9 gruñó de repente, se lanzó contra el cuadro en medio del aula y desgarró la tela. Cuando la profesora lo arrancó de la pared, la verdad que había detrás dejó a toda la clase en silencio absoluto. Aquí tienes la traducción completa de la historia al español, intentando mantener la mayor fidelidad al significado y al tono original. Hace 10 años, el cuadro más grande de la sala de arte de la Academia Ridgeview fue colgado sin que nadie preguntara de dónde venía. Sin registros, sin firma, solo un páramo desolado bajo un cielo gris, enmarcado en madera y cubierto de cristal. Emily Harley, la profesora de arte, lo llamaba propiedad familiar, pero nunca respondió cuando los alumnos le preguntaron quién lo había pintado. El lunes por la mañana, primera clase. La luz blanca y fría de los ventanales se extendía por el suelo de madera. Cada alumno estaba absorto, dibujando recuerdos de la infancia, garabatos llenos de una profunda nostalgia. Entonces un sonido resonó. No fue el chirrido de una silla ni la caída de un bolígrafo, fue un gruñido, bajo, prolongado. Shadow, el perro K9 de la escuela, un pastor alemán que había servido en 3 campos de batalla y había evitado una explosión en San José, gruñó ferozmente. Sus ojos estaban fijos en un único punto de la habitación, el viejo cuadro colgado al final de la clase. Emily se giró bruscamente, se lanzó como una bala. Shadow saltó, sus 2 patas golpearon con fuerza el cuadro. Un desgarro agudo resonó, la tela se rasgó, colgando como piel arrancada. Toda la clase quedó en silencio. Emily corrió hacia él, intentando sujetar el trozo de lienzo, pero su mano se paralizó al ver que detrás de la tela no había una pared, sino un pomo de metal oxidado, expuesto en la pequeña grieta entre 2 azulejos. Sin adornos, sin placa, sin rastro de polvo, solo acero frío y un escalofrío que le subió por la nuca. Emily retrocedió. «Jack». Su voz era ronca. «¿Lo ves? Ese pomo. No parece una caja fuerte de datos». Jack Rayner, el oficial de seguridad de la escuela, entró justo en ese momento. Recorrió rápidamente la habitación con la mirada, deteniéndose donde Shadow seguía inmóvil, en silencio. «No», respondió secamente, «es una puerta». Shadow ya no ladró, solo se quedó allí, sus ojos brillando, agudos y profundos, como si pudieran atravesar la pared. Su hocico temblaba ligeramente, captando algo que los humanos no podían oler. Sin órdenes, sin razón, solo esperaba. Emily no recordaba quién fue la primera persona en colgar ese cuadro en la pared del aula. Cuando ella aceptó el trabajo en Ridgeview, ya estaba allí, viejo pero intacto, intocado. Una vez tuvo la intención de descolgarlo, pero cada vez que levantaba la mano, se detenía. Había algo que le impedía hacerlo, como un hábito, o un miedo vago e inexpresable. Shadow tampoco había actuado así nunca. Durante los 2 años desde que fue traído a la escuela, bajo el programa de seguridad comunitaria, siempre había sido calmado, sereno y de disciplina absoluta. Los alumnos lo querían. Emily solía bromear diciendo que tenía la personalidad de un viejo que ha pasado por la guerra. Pero hoy, el perro había roto toda su imagen anterior. Ladraba como si algo fuera a surgir de debajo de la tierra, como si en el aula no solo hubiera seres vivos. Emily, con manos temblorosas, tocó el pomo oxidado. Frío, frío como una piedra sumergida en agua de pozo antiguo. Jack se acercó de inmediato, poniendo una mano en su hombro. «Déjame a mí». Su voz era baja pero decidida. Ella retrocedió, sin decir nada. La mirada de Jack recorrió la puerta, un trozo de acero rugoso
cubierto por una fina capa de yeso, ahora revelando los bordes de la soldadura oxidados y extendidos. Intentó tirar suavemente. No se movió. «Espera», susurró Emily. «No sabemos a dónde lleva». Shadow dio un leve ladrido, no de pánico, sino agudo y claro como una afirmación. Jack se giró e hizo una señal a los alumnos para que se fueran. La habitación se fue quedando en silencio. Solo se oía el sonido de la respiración y el suave golpe del viento de la ventana contra las cortinas. Emily se agachó para recoger un trozo de tela rasgada del cuadro y notó algo extraño. Una capa de pintura subyacente, azul, que no coincidía con el cuadro principal. Raspó suavemente, la pintura se desprendió. Debajo había otro trazo, fragmentado pero más nítido. No era su trazo, era de otra persona, alguien que también había tocado este cuadro. Cuando Jack y Emily salieron del aula, Shadow seguía en su posición. Permanecía inmóvil frente a la puerta oculta, como si estuviera custodiando algo más sagrado que los propios recuerdos. Después de 10 años enseñando, Emily creía conocer cada rincón de esa habitación, pero estaba equivocada, porque durante esos 10 años esa puerta siempre había estado allí, esperando ser abierta de nuevo, esperando que un perro ladrara, y esperando a alguien lo suficientemente valiente para mirar dentro. El pasillo del ala E todavía resonaba con pasos apresurados, como si alguien acabara de correr por allí para dejar atrás algo que no quería recordar. El aula 114 estaba sellada con cinta amarilla y 2 cruces rojas, el estándar de sellado temporal para incidentes inexplicables. Jack Rayner permanecía en silencio junto a la pared, su mano tocando la correa de Shadow, el perro sentado inmóvil como un mojón en un mundo que acababa de temblar. Emily Hartley estaba sentada a unos pocos metros, en un banco de madera frío junto a la pared. Sus manos apretaban sus muslos, sus ojos fijos en el suelo. Desde el momento en que Shadow rasgó el cuadro, revelando la puerta de hierro, su mundo interior se sintió cubierto por una neblina, suficiente para ver, pero ya no para reconocer. «¿Está bien?», preguntó Jack con voz uniforme. «Bien», respondió ella, una palabra sin certeza. «¿Está segura de que nunca antes había visto esa puerta?» «Segura». Ella asintió. «Colgué el cuadro, lo enmarqué. Si hubiera algo detrás, lo habría sabido». Jack no tomó notas, solo la miró y luego volvió a mirar hacia el aula. Shadow seguía sin apartar la vista de la puerta sellada, sus orejas ligeramente erguidas, como si escuchara algo desde dentro. Solo unos minutos después, la directora Keller se acercó con una mujer que llevaba una placa con el logo del consejo escolar. Su voz era rápida, aguda y entrenada. «Gracias, oficial Rayner, por su pronta respuesta. Confirmamos que el objeto expuesto es parte de un antiguo búnker de almacenamiento de la época en que la escuela era una instalación militar». Emily levantó la vista. «¿Búnker de almacenamiento?» «Así es, antigua propiedad federal, no peligrosa. Lo evaluaremos para asegurarnos de que los alumnos no tengan acceso. Pero ese cuadro ha estado colgado 10 años. ¿Por qué nadie sabía de la puerta? Pudo haber sido olvidado». Ella sonrió. «Revisaremos los registros. Quiero ver los planos de construcción originales», dijo Jack, con la mano en su radio. «Los recibirá dentro de los límites permitidos», dijo ella sin mirarlo. Shadow se levantó, se acercó al pomo de hierro. Luego se giró, mirando a Emily. Su mirada se prolongó, no para pedir una orden, sino como exigiendo ser creído. «¿Está bien?», preguntó Jack de nuevo. «No», dijo ella. «Pero necesito volver a ver el cuadro». «No»,
La zona está temporalmente restringida. Necesito asegurarme. Jack miró a Shadow, luego asintió. 5 minutos. Yo vigilaré. El aula 114 estaba oscura. La única luz provenía de las tiras de emergencia. El aire estaba denso con el olor a metal viejo, polvo de pintura y ese aroma a pasillo de hospital cuyo nombre se había olvidado. El cuadro estaba desplomado en el suelo. Emily no lo recogió. Se sentó, su mano sobre la parte rasgada de la tela. Rojo, azul, amarillo, capas de color aparecían, distorsionadas. Ya no era una escena estática. Volteó la parte inferior. Una línea de carboncillo, muy fina, apareció. Extendió la mano y la tocó suavemente. Esta línea no era suya, no era de su padre, no estaba en ninguna clase que ella hubiera enseñado. Jack, dijo ella, este cuadro fue pintado por 2 personas. Él se sentó. ¿Estás segura? He enseñado arte por más de 10 años. Sé cuál es mi propio trazo. Y este no lo es. Pero se siente extrañamente familiar. Shadow gimió. Ambos se giraron. No los miraba a ellos, sino al pomo de hierro en la pared. Emily se levantó. Sus ojos no se apartaban del metal. No es un búnker de almacenamiento. ¿Entonces qué es?, preguntó Jack. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo suavemente, ¿has oído hablar de habitaciones construidas para esconder gente? Nadie dijo nada más. Cuando se fueron, Shadow volvió la cabeza. Su mirada esta vez ya no era de alerta, era de reconocimiento, como si hubiera estado allí una vez, hace mucho tiempo. El cielo ese día estaba inusualmente silencioso. El aire parecía haberse limpiado de todo ruido. Pero para Emily, el mundo se había convertido en manchas grises borrosas. Todo parecía retroceder, dejándola solo a ella y una pesadez inexpresable. El coche giró por el camino de grava que llevaba a la casa de madera. Jack apagó el motor, sin decir nada. Ambos se quedaron unos segundos más en silencio, antes de que Emily abriera la puerta y bajara. No parecía confundida ni cansada, solo un vacío difícil de describir. Shadow saltó detrás de ella. No movió la cola, no ladró, solo caminó a su lado como una sombra silenciosa. La casa estaba cubierta por una fina capa de polvo del tiempo. Todo estaba ordenado como si acabaran de irse hace una semana, pero el aire era denso, como si hubiera retenido algo pesado que había vaciado el espacio. Emily colgó su chaqueta. No miró a Jack cuando dijo, «Mi padre solía estar aquí. Después de que mi madre murió, volvió a vivir conmigo un tiempo, pero nunca lo contó. Pintaba, bebía té negro y guardaba silencio». Jack no respondió. Estaba siguiendo a Shadow, que se había adelantado al pequeño pasillo trasero, donde la luz apenas llegaba en tenues destellos dorados. Shadow se detuvo frente a una alfombra vieja, olfateó, luego rascó suavemente. Emily se acercó. ¿Hay algo debajo? Jack se arrodilló a su lado. «Dame el destornillador». Ella fue a buscarlo. Cuando regresó, sus manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino porque su cuerpo estaba reaccionando a algo aún no formado. La tabla se levantó, debajo del polvo había un pequeño hueco, forrado con terciopelo azul descolorido. Sin dinero, sin objetos preciosos, solo un sobre doblado en 3. Emily tocó el borde del papel. Su mano se detuvo en seco. La letra, familiar, firme, ligeramente inclinada, era la letra de su padre. Abrió la carta. Si un día encuentras esta carta, es posible que yo ya no esté aquí. No fui un héroe, no fui una víctima.
solo un eslabón. Hay cosas que creemos enterrar en el fondo de la memoria, pero que siguen respirando, siguen esperando. Pensé que pintar era una forma de mantenerte alejada del pasado, pero pintar no es una barrera, es una puerta. Hay dos voces en ti. Quizás aún no has escuchado la segunda, pero existe. Y recuerda, sin firmar. Emily dejó la carta sobre la mesa, desplomándose en la silla. Sus ojos se endurecieron, pero no pudieron ocultar una profunda confusión. «¿Qué le pasa?», preguntó Jack. «No lo sé, algo está volviendo, fuera de orden». «¿Recuerda algo?». Hay pasos, un pasillo largo, luces fluorescentes, un niño que lloraba, no yo, pero yo. Lo vi. Ella guardó silencio, su mano sobre el borde de la carta. En ese momento, Shadow se acercó. Su hocico tocó suavemente el sobre como si olfateara algo familiar. Luego, de repente, movió ligeramente una oreja cuando Emily susurró: «Sophie». «¿Quién es?». Shadow no reaccionó con fuerza, pero ese movimiento de oreja no fue casual. Como si ese nombre hubiera sido pronunciado en el pasado, un pasado que solo él recordaba. Emily lo miró. No estaba segura de sus sentimientos, pero algo en su cuerpo se sentía tironeado, no por la razón sino por el instinto. Jack lo notó. Ese nombre acaba de ocurrírsele. Emily negó con la cabeza. «No lo sé, simplemente surgió, como si viniera de algún lugar dentro de mí». Ambos guardaron silencio. Luego Jack dijo lentamente: «Si hay dos voces en usted, quizás tuvo una hermana gemela». Emily frunció el ceño. «No hay registros, no hay fotos, no se menciona. Siempre pensé que era hija única». «Quizás su padre no lo guardó», respondió Jack. Ella se levantó y se acercó a Shadow. El perro levantó la cabeza, su mirada serena pero profunda. Emily puso la mano en su lomo. «Él me llevó a esta carta. Él sabe que hay algo». Jack asintió, y quizás está siguiendo el rastro de la memoria, igual que usted. Emily volvió a mirar la habitación. La luz se reflejaba en la madera vieja, haciendo que todo parpadeara como en un sueño. Un sueño que quizás, hace mucho tiempo, había compartido con otra persona. Las 3 de la tarde. Una parte del campus de Ridgeview fue acordonada. El ala D y el pasillo que conectaba con la E estaban bloqueados con cinta amarilla. Vehículos especiales del FBI estacionados en silencio en el área de profesores, sin sirenas, sin luces, pero lo suficiente como para que todas las miradas de la escuela se dirigieran al aula 114. La puerta de acero detrás del cuadro provocó una acalorada discusión en la junta directiva. Al principio, lo llamaron almacén de la época de la guerra, diciendo que no era necesario profundizar. Pero Jack Rayner no aceptó. Envió un informe directamente a la seguridad del Estado, adjuntando fotos del pomo oxidado, la estructura de acero y la oscura historia de Ridgeview, que una vez fue una estación administrativa de la Fuerza Aérea durante la Guerra Fría. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. El FBI había estado